Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Bienvenidos a su programa Sal y Luz. Que Dios me los bendiga. En esta ocasión quiero citar la Biblia en el Evangelio de Lucas. Aquí en el capítulo número 1 nos habla de la historia, trata del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. La Biblia dice de él que en cuanto a los nacidos de mujer, fue el hombre, por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo, más grande aquí en la tierra. Pero luego Cristo también, dando una anécdota y una enseñanza, llama a un niño y dice, pero aún este niño, ¿verdad?, es más grande que él en el reino de los cielos. Y yo creo que la referencia ahí es que delante de Dios, pues ciertamente no podemos andar con una actitud de orgullo, de soberbia, sino todo lo contrario, con humildad y dejarle a Dios que Dios honre, como dice la Biblia, a los que le honran. Pues muy bien, aquí a partir del versículo número 5, voy a leer el versículo 5 y 6 del capítulo número 1, nada más para que agarre usted una idea de lo que quiero enseñarle. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, y aquí habla de los dos, dice ambos, mire lo que dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y después dice que había un problema, y el problema es que la mujer aparentemente era estéril, no podían tener hijos, y Dios, ¿verdad?, a través del ángel viene para dar la noticia que nacería Juan, al grado que aparentemente pues este hombre Zacarías dudó y el Señor lo tuvo que dejar mudo, y sería la señal hasta el día que Juan naciera. Por causa de su incredulidad no pudo hablar y con puras señas se dirigió a la esposa, a las personas que le conocían y entendieron que algo había sucedido. Después, cuando nace el niño, pues ya el hombre se suelta hablando, glorificando a nuestro Dios. Y podemos aprender de esta hermosa familia, de este hermoso matrimonio, ¿verdad?, las cualidades o lo que se requiere para ser una familia que Dios use. Tengo el privilegio de estar casado ya por 25 años, la bendición en mi hogar cristiano, mi esposa viene de un hogar cristiano, y por la gracia de Dios yo tengo 30 años de haber conocido al Señor y tengo la dicha no solamente de servir a Dios, de tener 25 años casado con la misma mujer, pero también de tener 4 hijos. Y ya mi hija menor, Sara Raquel, va para 19 años el 2 de abril de este año 2025. Y mire qué bendición es servir al Señor. Pero sabe, es una bendición poder servir al Señor como familia. Y de eso quiero hablarle, ¿verdad? Cómo ser una familia que Dios use. Yo quiero que Dios use mi familia, yo quiero que Dios bendiga a mi familia, me encantaría que toda la familia pues sirviéramos al Señor, y ciertamente hay oficios en el ministerio o cargos en el liderazgo, como el ser un pastor, el ser un diácono, los dos oficios que la Biblia menciona ahí en la Escritura, que son llamamientos netamente de Dios, pero todos, independientemente de no ser pastores, deberíamos inclusive ser siervos de Dios. Ahora, la primera cualidad que yo creo que es bien indispensable y bien importante, y esto ayudará mucho a aquellos jóvenes solteros que pretenden en su hogar servir al Señor, la primera cualidad es que la Biblia dice de ellos dos, ¿verdad?, que ambos eran justos. La palabra justo en la Biblia se interpreta, ¿verdad?, y la aplicación cuando vemos esta palabra justo es que hace referencia a alguien justificado por Cristo, a alguien que tenía fe en Dios, a alguien salvo, lo que hoy en día, en la actualidad, decimos a alguien que era cristiano, pero cristiano no de denominación, sino cristiano genuinamente, hijo de Dios, nacido de nuevo, que tiene la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida, alguien que ha nacido espiritualmente.
Y la Biblia dice que ambos eran justos. Por eso mire qué importante. Y se dice que la decisión más importante que un hombre va a tomar en la vida, después de la salvación o después de la decisión de, en lugar de rechazar a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador, después de esa decisión, la más importante es con quién usted se va a casar. ¿Por qué? Porque dependiendo quién sea su pareja, pues será el resultado de la conducta, la vida y comúnmente el camino que vamos a continuar, ¿verdad?, hacia el futuro. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo? Pues es muy difícil. Habría problemas en el matrimonio, constantes conflictos. Por algo la Biblia invita al creyente a no unirse en yugo desigual con el incrédulo, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Belcebú, dice la Biblia, ¿verdad? Por eso jóvenes cristianos que quieren servir al Señor, que quieren permanecer en los caminos de Dios, asegúrese que usted se está casando o se va a casar con un hijo de Dios, con una hija de Dios. Ya desde ahí hay algo de garantía que puedan terminar sirviendo al Señor si los dos son salvos, y ese es el deseo. Hay más probabilidades que terminen haciendo eso, sirviendo al Señor. Pero qué difícil sería, ¿verdad?, tratar de agradar a Dios o servir a Dios si usted se casa con alguien mundano, con alguien del mundo, con alguien, ¿verdad?, que no tiene la misma creencia que usted. En este caso, ambos eran de la misma familia, eran descendientes de los mismos familiares y eran judíos, y ambos eran, dice la Biblia, justos. Un matrimonio cristiano se compone por dos personas cristianas. Entonces, en segundo lugar, no solamente podemos ver que ambos eran justos, pero también, y luego dice de ellos que andaban, ¿de qué manera? Qué tremendo testimonio que tenían, irreprensibles. Esta palabra, irreprensible, me gustó la explicación que dio un pastor, y es una cualidad que debe de haber en aquellos que somos siervos de Dios o que somos pastores o alguien que anhela el obispado. El obispo debe de ser irreprensible, ¿verdad? Y este pastor decía lo siguiente: obviamente no se refiere a perfecto, porque nadie somos perfectos, pero se refiere al hecho de que no haya tacha en la vida, en el presente, en lo que nos puedan reprender. A lo mejor, ¿verdad?, no hablo de pecado, pero hablo de adversidades, de circunstancias que en un pasado pudieron haber existido, pero no debemos de dar que hablar al enemigo donde se nos pueda reprender y se nos pueda echar en cara con respecto a algo. Debemos de siempre cuidar nuestro testimonio para de esa manera poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Y ciertamente la Biblia dice que tal era la conducta de estos dos hermanos. Ellos eran instrumentos limpios, útiles en las manos de Dios. Ahí hablamos ya de la separación, hablamos de la santidad, hablamos de la abnegación a nuestra voluntad, a nuestros deseos, ¿verdad? Como dice también Efesios capítulo 2, tenemos que entender que por nuestro pecado y nuestra concupiscencia, si no la cuidamos, si no nos despojamos del viejo hombre, si no crucificamos ese viejo hombre, pues vamos a estar batallando con él. Si no alimentamos el nuevo hombre y nos revestimos de ese nuevo hombre y nos protegemos con la armadura de Dios y nos alimentamos de la palabra de Dios para que la Biblia, que tiene poder, nos santifique, y como dice también Romanos 12, ¿verdad?, podamos presentarnos en sacrificio vivo a Dios, para no conformarnos a este siglo, sino renovar la manera de pensar. ¿Con qué renovamos la manera de pensar? Con la palabra de Dios, sacando todas las ideas y todo lo pecaminoso de la mente y el corazón y metiendo palabra de Dios. La Biblia dice que si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, cosas de beneficio, en eso deberíamos de pensar. Porque acerca de palabras corrompidas, cosas incorrectas, ni siquiera, dice la Biblia, deberían de mencionarse entre salvos, entre cristianos. Entonces podemos ver
que a la medida que nos limpiemos, que nos santifiquemos, o que dejemos que Dios nos santifique, que Dios nos ayude, que Dios nos moldee, es la medida también que vamos a tener para que Dios haga cosas grandes y maravillosas a través de nosotros. Y siempre entendiendo que todo es por la gracia de nuestro Dios. No somos merecedores, no somos dignos, no somos nosotros. Es Dios quien hace la obra a través de nosotros. Es Dios quien nos santifica. Si hay algo bueno en nosotros, siempre ha sido la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice entonces que esta parejita, este matrimonio, ambos eran justos, ambos eran irreprensibles y también ambos eran personas de oración. Zacarías dice la palabra de Dios que él constantemente oraba a Dios que Dios le diera un hijo. Recuerdo también a Isaac. Isaac oraba por Rebeca, que también parece que era estéril, que no podía tener hijos, y Dios oyó la oración de Isaac. Dios escucha la oración, Dios se complace con sus hijos cuando sus hijos oramos, y mayormente cuando oramos con fe, cuando oramos con fervor, creyendo que Dios tiene el poder, y más cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cosas agradables a Dios, cosas que edifican, cosas que no van a ser de tropiezo para usted y para mí, cosas que no nos van a sacar de la voluntad del Señor, cosas que Dios sabe que vamos a poder sobrellevar. Si usted y yo oramos por algo que nos beneficia, por algo que necesitamos, por algo que nos va a ayudar a ser mejores cristianos, tenga usted la certeza que si ora con fe, Dios va a contestar su oración. Entonces esta pareja no solamente eran justos ambos, no solamente eran irreprensibles, pero también eran personas de oración. Y debemos usted y yo orar al Señor y fomentar la oración y ser cristianos de oración si queremos que Dios nos use. Hablando de la familia, cuán importante es tener devocionales en el hogar. Con la esposa, cuando no hay hijos, juntos leer la Biblia, juntos orar y después separarse para tener un tiempo siempre, ¿verdad? Es importante a solas con el Señor. En otras ocasiones hemos recordado cómo el Señor invitaba a ciertos discípulos, se los llevaba a orar con Él, pero también, y luego los dejaba a ellos, y Él se iba solo a un lugar, ¿verdad? Solo a un lugar donde Él podía estar ahí en la presencia de su Padre, y lo mismo pasa con nosotros. Debemos entrar a ese lugar que la Biblia llama o hace referencia como un aposento, un sitio que sea como nuestro aposento, ¿verdad? Para poder pasar tiempo a solas con Dios. Pero cuando hay una familia, cuando hay un matrimonio, es bueno fomentar la comunión entre los miembros de la familia en cuanto a lo espiritual. Tener estos devocionales con la pareja, con los hijos, y que Dios pueda ayudarnos a tener ese altar familiar en la casa para fomentar la oración, no solamente como matrimonio, pero también en nuestros hijos, para que sea una costumbre, un hábito de que no solamente oramos en el momento de comer, oramos siempre, en todo momento, al salir de la casa, al levantarnos, al dormir, pero también tomar cierta cantidad de minutos todos los días donde usted y yo podamos, ¿verdad?, tener comunión con nuestro Dios. Esta pareja era justa, esta pareja andaba irreprensible, esta pareja oraba, y también esta pareja estuvo dispuesta, al igual que José y María, a entregar a sus hijos al Señor y poder, ¿verdad?, disponer, como en el caso de esta pareja, pues a Juan el Bautista al Señor. Y María y José, aunque sabemos, ¿verdad?, que José era el papá adoptivo, vamos a decir así, de nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre. María solamente es la madre de Jesús, la parte humana del Señor Jesucristo, porque Dios no tiene ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas. El Señor es único, es eterno, y no cabe en nuestra cabeza, porque usted y yo somos finitos y Dios es infinito. Antes de la creación, Dios ya existía. No había tiempo, no había materia, no había espacio, y Dios ya era. Él es el que es. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega.
es el soberano, el creador de todas las cosas, y qué maravilloso Dios que tenemos los cristianos. Y por todo eso, y porque nos amó y nos salvó, y es nuestro Padre Celestial, Él es digno de que le honremos con nuestras vidas, con nuestros talentos, con nuestros bienes, y por qué no, también aún con nuestros hijos. Yo recuerdo de los 4 hijos que tengo, que ya les he comentado que mi hija menor tiene prácticamente 19 años, ¿verdad? Cuando eran pequeños siempre le dije a Dios: Señor, aquí está mi vida, está la vida de mi esposa, está la vida de mis hijos, los amo con mi corazón, yo mismo no quiero morir, no quiero que te lleves a mi esposa, no me gustaría que me toques un hijo, pero Señor, si en tu voluntad está llevarte un hijo mío o mi esposa o llevarme a mí, Señor, que se haga tu voluntad. El cristiano debe de rendirse completamente al Señor. ¿Cómo ser una familia que Dios use? Debemos primeramente ser salvos. Número 2, debemos, según esta historia, pues ser irreprensibles. Número 3, debemos de ser hombres y mujeres de oración. Y número 4, en el caso de los padres, estar dispuestos a, ¿verdad?, entregar nuestros hijos al Señor. Pues que Dios me los bendiga. No olvide darle like, no olvide compartir, no olvide, ¿verdad?, seguirnos en todos los espacios de las redes sociales, Spotify, YouTube, Twitter, y en todas partes puede usted seguirnos como un programa, un ministerio llamado Sal y Luz. Que Dios me los bendiga.